Nuestro planeta está partido en dos. Hay un mundo de oportunidades y lujo y otro de dificultades y escasez. Hay un mundo de posibilidades y otro de impotencia. A un lado, la tecnología ha transformado la vida humana y en el otro se batalla a diario por la supervivencia. Y mientras algunos disfrutan de las comodidades del siglo XXI, para otros, la vida aún es como en el 1800. Al ritmo actual, tomará 170 años que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. ¿De qué nos sirven las herramientas si no están al alcance de todos? ¿De qué sirve la maravilla de la mente humana si no está al servicio de la humanidad? Tendemos a creer que la desigualdad es un problema de plata. Con plata, todo se soluciona. Pero en realidad la desigualdad está incrustada en la cultura. Ejemplos hay un montón. El clásico, los hombres no lloran. O, uy, los inmigrantes son todos ladrones. ¿Para qué voy a empezar a hablar de nosotras, las mujeres? Mira, me faltan dedos para enumerar ejemplos. Lamentablemente las mujeres somos expertas en desigualdad. Pero lo bueno es que ya estamos tomando las riendas del problema. En poblaciones pobres es más necesario contar con programas de planificación familiar. Para detener la pobreza se necesita acceder con anticonceptivos a poblaciones en que son pobres y por ello tienen menos acceso a la salud y a los métodos de planificación familiar. Yo soy Gabriela Noé, me dedico desde hace más de 10 años a investigación en anticoncepción, en regulación de la fertilidad de la mujer y regulación de la fertilidad del hombre. El acceso público a la anticoncepción de emergencia, igual que el acceso público a cualquier método anticonceptivo de regulación de fertilidad, es esencial. Las familias ya no pueden estar constituidas por 5, 6, 8 niños en la pobreza, niños que no pueden acudir a una educación, sino que tienen que iniciar el trabajo tempranamente, como era antes que existieran estos métodos anticonceptivos de alta eficacia. La anticoncepción se desarrolló para prevenir, sobre todo en países como Latinoamérica, en donde el aborto se usaba como método de planificación familiar. No teniendo otros métodos, las mujeres hacían aborto y llegaban al hospital en un aborto séptico con una cantidad de riesgo increíble. A mí no me consta, pero siempre se habla de que cuando tú tienes los recursos puedes ir a abortar a un país donde esté permitido el aborto. O puedes hacerlo en condiciones en que nadie más sepa y por eso que la mortalidad materna estaba más en los grupos más pobres. Pero lo que también hay que entender es que cuando el riesgo es de la mujer, que esa mujer no puede embarazarse porque eso constituye un riesgo para su salud, hay que terminar con ese embarazo porque si la mujer muere van a morir igual los dos. El aborto en Chile existe. Existe, es una realidad. Mucho dolor, mucha impotencia, te violenta, es un sistema que te violenta. En que yo interrumpo el embarazo y basado en esa indicación yo voy a salvar o mejorar la vida materna. Había un dicho que tenía un grupo de mujeres que a mí me gustaba, que era:
usar anticonceptivos para no abortar y el aborto para no morir. La anticoncepción masculina es muy antigua, es anterior al desarrollo de métodos femeninos. El quiebre que hubo entre la anticoncepción masculina y la anticoncepción para las mujeres viene cuando se descubren la anticoncepción hormonal para las mujeres. Y eso estamos hablando en el año 1960. Anterior a eso, la anticoncepción era compartida casi 50-50% entre hombres y mujeres. Los hombres usaban preservativo, usaban el coito interrumpido y las mujeres usaban métodos de barrera. Pero todos esos métodos eran de baja eficacia. Entonces, cuando se incorporan las hormonas que tienen alta eficacia anticonceptiva, que son muy seguros, pasa la anticoncepción a ser prioritaria en las mujeres. Si una pareja quiere tener en su vida 2 hijos y toda la anticoncepción está en manos de la mujer, aproximadamente 30 años va a tener que estar usando anticonceptivos. De distintos tipos podrán ser, hormonales, no hormonales, etc. Y eso es lo que los hombres los ha llamado a decir, no, esto es injusto. Y a las mujeres también. Aparte de eso, la mayoría de los cuidados también los puede hacer el hombre. Y eso va a ir haciendo que los hombres también se preocupen de su fertilidad y de que ellos pueden contribuir a esta planificación, a evitar hijos cuando no se pueden tener o generar hijos, engendrar hijos cuando sí la pareja quiere hacerlo. Las mujeres estuvieron muy felices cuando aparecieron las hormonas y ellas podían controlar su propia fertilidad y no tenían ningún problema de responsabilizarse de ello. Pero ya transcurrido tantos años, las mujeres también han madurado y han dicho, no, yo confío en que si hubiese un método efectivo para los hombres, ellos lo usaran. Mi investigación ha sido en la parte hormonal. Y dentro de la parte hormonal hicimos unos implantes anticonceptivos, unos implantes que se colocaban en el antebrazo y que liberaban un compuesto, un tipo de andrógeno muy efectivo y vimos que efectivamente podían suprimir la formación de espermatozoides. Luego trabajé en uno inyectable, que son inyecciones cada 8 semanas y de verdad fue muy eficaz. Fue mejor que el uso de pastillas anticonceptivas por las mujeres. Y ahora estamos desarrollando otro que serían un gel anticonceptivo. Los hombres ahora quieren ellos regular su fertilidad. De hecho, en el último estudio tuvimos más de 700 llamadas de parejas que querían participar del estudio. Entonces, esa incorporación de pareja, ambos, al cuidado de los niños, lo encuentro extraordinario. Hay gente que cree que la desigualdad es un problema que no puede solucionarse sin afectar la economía y el crecimiento de un país. Pero la verdad es que si hablamos de productividad, debemos apuntar a una sociedad más equitativa. La desigualdad no es solo un gran problema de derechos humanos. Según la OCDE, el crecimiento de la desigualdad está perjudicando la productividad de todo el mundo. ¿Cómo? Por ejemplo, una educación desigual deja a un montón de personas sin poder desarrollar sus capacidades. Es como si usáramos un smartphone para martillar un clavo. Estaríamos desaprovechando su potencial. En cambio, si todos reciben una buena educación, tendremos personas más capacitadas. Con ello, un aumento de la innovación y el crecimiento económico de todo el país. Lo mismo ocurre con nuestros pueblos y ciudades. Sin transporte público, infraestructura o una buena conexión a Internet, estamos encerrando a sus habitantes en una trampa antiproductividad. Todo ese potencial de desarrollo se queda ahí, esperando la micro que nunca pasó. Que no te engañen, combatir la desigualdad es clave para el futuro de nuestro planeta. Sabemos que la educación es clave para combatir la desigualdad,
Pero no podemos enfocarnos solamente en lenguaje o matemáticas, porque educar y aprender es mucho más que la PSU. ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Quién nos enseña, por ejemplo, que no tenemos que agarrarnos a combos para solucionar un problema? Si tengo rabia, te doy un combo. Amenazó a su compañera con un cuchillo mientras una tercera alumna grababa la violenta escena. El maltrato entre alumnos es el segundo motivo de denuncia que está recibiendo la Superintendencia de Educación por estos días. Yo creo que en Chile nosotros tenemos un problema serio con la resolución de conflictos. En primer lugar, porque los adultos, la mayor recomendación que tienen hacia los niños es defiéndete, aprende a defenderte. Entonces, en ese sentido, se está potenciando mucho a nivel nacional la respuesta más de la línea lo agresivo o lo hostil o derechamente lo violento. Porque no tenemos como la capacidad o el aprendizaje emocional para resolver conflictos que no sea solo defendiéndonos. Yo soy Erika Castro, soy psicóloga, emprendedora social, llevo muchísimos años trabajando en educación. Los colegios, yo creo que como ninguna otra institución, enfrentan lo que es la desigualdad en nuestro país, el impacto que tiene la pobreza en las personas, en los niños. Me he ido convenciendo poco a poco que los niños, más que trastornos, realmente estamos trabajando en los colegios con niños que vienen heridos por la desigualdad, que muchas veces tienen que enfrentar sus propios padres a partir de condiciones laborales demasiado adversas para ellos, que atentan contra toda vida familiar en general, y por otro lado también tienen que enfrentar los malos tratos. Yo creo que la desigualdad es violenta en sí misma. La violencia en la familia es muy alta en Chile. En promedio uno podría decir que el 73% de los niños, o sea 3 de cada 4, está expuesto a algún tipo de violencia. El 25%, según UNICEF, está expuesto a violencia grave. O sea, los niños, 1 de cada 4 niños está siendo golpeado en sus casas con objetos contundentes. Entonces hay que dar herramientas nuevas para regular la conducta, para que los niños puedan controlar su enojo, puedan aprender a no pegarse, y tiene que ser desde la innovación, tiene que ser también desde el lenguaje de los niños, tiene que ser desde cómo ellos ven el mundo, y en ese contexto el desafío que nosotros tenemos es poder ayudar y apoyar a los profesores para que también mejoren sus argumentos, desarrollen más argumentos y en estos ambientes de aprendizaje activen esa capacidad reflexiva en los estudiantes. Mogán es un videojuego que espera desarrollar habilidades de inteligencia emocional y ética para que los niños puedan aprender a resolver conflictos de alta complejidad. Las condiciones del juego son, primero, en un futuro post-cambio climático, enfrentando condiciones de mucha adversidad y de mucha tecnología también. Y en esos contextos de mucha tensión, los niños tienen que ir resolviendo dilemas. En su viaje, Cutián encontró muchas personas de distintos lugares. Algunas se opusieron a su misión. Otras le tendieron una mano cuando no lo esperaba. Este niño está muy golpeado. Esta mujer asesinó al hombre porque golpeaba a los niños. ¿Qué puedo hacer? Me voy, evito despertarlos. Escribir una carta a la madre. Despierto a la madre. Es un juego basado en la libertad de elegir. Eso es fundamental. Y todas las opciones están equilibradamente pensadas en términos de que los niños pueden avanzar eligiendo opciones que están mucho más relacionadas con el uso de armas, recurrir, por ejemplo, a decisiones mucho más egoístas o pensando solo en su grupo pequeño, y la opción de elegir soluciones mucho más fraternas, mucho más inteligentes emocionalmente, mucho más éticas. ¿Y por qué la libertad? Porque yo creo que es justamente esa libertad la que permite el crecimiento personal. El rol de los profesores en ese contexto es súper importante, porque al permitirle a los niños que respondan con toda libertad,
los profesores pueden abrir conversaciones entre ellos acerca de los argumentos que tienen para sus respuestas. Y ahí viene la mediación del adulto, que es facilitar, es animar el debate entre los niños acerca de por qué eligieron una decisión, por qué tomaron este camino, por qué tomaron otro. Y para nosotros esa es la experiencia clave. Lo que nos llamó la atención del juego Mogán es que nos permite abordar la inteligencia ética y emocional, sobre todo para resolver conflictos que se enmarcan tanto dentro del trabajo de escuela como también de sus familias. Mogán nos da la oportunidad para que podamos modelar la manera en que nuestros estudiantes pudieran resolver temas que pueden ser de influencia ética que transformen vidas. Este curso, el que estuvimos trabajando hoy día, fue escogido por el equipo de gestión directiva del colegio como el curso más complejo que ellos tienen. Es que como que ellos están evitando lo que pasa, se están excluyendo. Yo pensé, con una nota iba a ser como, no va a cambiar nada. No, con irse, pero es que no, pues el papá le pegaba a los niños. Vimos cómo los niños estaban súper interesados en jugar y finalmente fueron capaces de ir pensando sus decisiones frente a dilemas. ¿Alguna idea o pensamiento que quieran compartir? También que el juego te va enseñando valores, porque algunas decisiones se basaban en eso, también los valores. Los resultados fueron súper alentadores para nosotros, en el sentido de que realmente despierta en ellos la curiosidad y el interés por tomar buenas decisiones. Ya, ¿por qué eligieron eso? ¿Todos eligieron eso? Nosotros esperamos que al final, cuando terminen Mogán, ellos sean capaces de haber mejorado su capacidad de reflexionar, de argumentar frente a la toma de decisiones personales. O sea, que ellos puedan ser capaces de hacer una introspección, una reflexión sobre sí mismos y a partir de eso mejorar las herramientas que tienen para resolver situaciones de conflicto o de estrés o de adversidad. Mi sueño es que Mogán se transforme en el ajedrez emocional del siglo XXI. La desigualdad es un problema de todos, incluso en el reino animal. ¿Sabías que la desigualdad es perjudicial para la salud? Si no me crees, pregúntaselo a este mono. Los macacos forman grupos jerárquicos, encabezados por unos pocos privilegiados. Los miembros del grupo que tienen un menor estatus social tienen más trabajo, menor acceso a los alimentos y a veces hasta menos manos que les saquen los piojos. Científicos han estudiado la relación entre el estatus social de los macacos y sus defensas naturales contra las enfermedades. Han concluido que su sistema inmunológico funciona mucho peor en el caso de los macacos en lo más bajo de la pirámide social. No es que estos macacos tengan algún problema. Los científicos descubrieron que cuando uno de ellos sube en la escala social, en muy poco tiempo sus defensas mejoran. El estatus social hace toda la diferencia. ¿Y los seres humanos? Bueno, al parecer no somos tan distintos. La desigualdad social tiene efectos directos en nuestra salud, así que ponerle fin es un asunto de vida o muerte. Siempre nos dicen que no hay que juzgar un libro por su portada. Pero ¿quién no se ha visto a sí mismo diciendo, obvio que las mujeres manejan mal? O, hombres, no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. O cuando piensas que alguien te va a asaltar solo por cómo está vestido. En las profundidades de nuestro cerebro está el virus que produce esas frases. Tendemos a creer que miramos la realidad, que existe algo objetivo. Pero ¿te has puesto a pensar que cada vez que te encuentras con una persona en la calle, la observas desde tus propios lentes? Tus prejuicios. Estos filtros invisibles como el clasismo, el racismo o el sexismo juegan un rol clave en un mundo cada vez más globalizado. La doctora en educación y miembro del Centro de Justicia Educacional, Claudia Matus, ha investigado cómo esto se manifiesta dentro de la sala de clases y cómo esta forma de ver el mundo aumenta o disminuye la desigualdad. Esta idea, por ejemplo, de la división entre hombre-mujer, rico/pobre, blanco/negro, una podría plantear de que todo aquello que está en la columna izquierda sería aquello que es lo develado como la normalidad.
este binomio o esta dicotomía entre lo normal y lo diferente es algo que uno no siempre pone como un problema. Cómo conocemos a los otros y cómo se forman los prejuicios y estereotipos es otro de los temas que Claudia trabaja. Dentro de sus conferencias, con audiencias que van desde alumnas de pedagogía hasta funcionarios del ministerio, siempre repite el mismo ejercicio para comprobar cómo las etiquetas que le damos a los otros están arraigadas en lo más profundo de nuestro cerebro. El ejercicio es pedirle a la gente que nombre, sin pensar demasiado, quién es este personaje. Que lo nombren, que digan dónde vive, qué es lo que hace, cómo ocupa su tiempo, qué le interesa hacer, qué proyecciones le dan. Todas las descripciones no daban mucho futuro, ¿no es cierto? Sino que más bien este personaje era un personaje que estaba siempre en la calle, que le gustaba pasar el tiempo con los amigos, que no le interesaba la escuela. Pero lo más interesante era cuando en algún minuto empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo ustedes creen que se llama este personaje? En todos los tipos de audiencia que les contaba, todos decían Brian. Ese era el nombre que todas las, o sea, estoy hablando de profesoras en ejercicio, futuras profesoras, gente del ministerio. Entonces estamos hablando de una forma de conocer, que es... que se traslada, ¿no es cierto?, en distintas audiencias, en distintos tiempos, en distintas generaciones. Habitualmente en las escuelas se tiende a resolver el problema de los estereotipos o los prejuicios con talleres, ¿ya? Y con talleres que generalmente tienden al tema de la tolerancia. Aprendamos a ser tolerantes. Y esa lógica es súper compleja porque todavía no resuelve el problema. Y yo diría que incluso lo empeora, en el sentido de que quedamos más tranquilos, más tranquila, de que estamos siendo tolerantes con aquel que de alguna manera tengo alguna aversión. Pero eso no cambia esa organización, ¿no es cierto?, en donde siempre hay uno por sobre el otro, ¿ya? Entonces, el cómo yo conozco o creo conocer a mis estudiantes y a sus comunidades tiene un efecto importante en cómo yo tomo decisiones pedagógicas, disciplinares, de gestión, etcétera. A mí me interesó trabajar en un colegio, era una escuela particular subvencionada de puras mujeres, ¿ya? Y me interesó trabajar porque los 3 problemas que presentaban eran género, sexualidad, raza y vulnerabilidad. Esos eran los 4 temas que en las 6 escuelas levantaron como temas que no sabían cómo abordar. Lo que hicimos fue tomar frases dichas por ellas mismas en los registros etnográficos, en las entrevistas etnográficas. Entonces, por ejemplo, una de estas frases que una de las profesoras mencionaba, que las niñas acá son locas, como no hay hombres, se sueltan. También agregan, si van a ser señoritas deben ser limpias y ordenadas. El tema de que no haya un cuerpo masculino regulando esta feminidad alocada, ¿no es cierto?, era una forma de explicar por qué estas chicas son locas y no se preocupan de estudiar, ¿ya? Bueno, esto ya es como un mantra, porque grita, se cree hombre acaso, usted es una dama, no grite. Tú al nombrarlo como profesora, lo que haces es producir esta forma de subjetividad. Entonces tú, niña, tú no gritas, tú no preguntas, tú no contestas, tú te quedas callada, tú asumes, asientes. Una puede ir mirando esta forma de cómo se va produciendo esta idea de este género, estos roles asociados con los cuerpos biológicos y cómo eso tiene condiciones para el aprendizaje, que es lo más relevante para nuestra investigación. Eso sí tiene efectos en el aprendizaje. Los profesores juegan un rol clave en la sala de clases. Pueden fomentar que cada niño y niña se expresen su diferencia para lograr construir su propia identidad. Por eso, es importante que sepan reconocer cuándo están cometiendo una práctica discriminatoria, aprender a nombrarla como tal y entender la posición de autoridad desde la que están hablando. Lo normativo es violento. No da lo mismo decir las cosas que decimos desde los lugares donde estamos posicionadas, ¿ya? Por ejemplo, siempre recuerdo una escena con un profesor y él es una persona de color negro, él es de Barbados, ¿ya? Y en una ocasión
tuvo que viajar, esto en Estados Unidos, en un pueblito chiquitito ahí en Urbana-Champaign. Y cuando lo veo que se va al aeropuerto, iba viajando como si hubiera ido a un matrimonio, pero así con chaqueta adentro, con chaqueta afuera, con corbata, así, impecable. Y nunca me olvido que la pregunta fue: ¿y no te vas a ir a meter un avión por 14 horas? Y me contesta: es así como yo tengo que viajar para entrar a Londres. Ahí, por ejemplo, había un privilegio que él no tenía y solamente era por su color de piel. Y él tenía que cuidarse de tal forma para no tener problemas en la entrada en el aeropuerto en Londres. ¿Te fijas? Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que en la medida que nosotras, por un lado, aprendamos a nombrar y por otro lado podamos reconocer las posiciones desde las que hablamos, ya tienes un espacio ganado que es importante. Y hay una transformación que es a menor escala, pero que igualmente es significativa. Ok, entonces la desigualdad no es solo un problema de plata. También es un problema de acceso, de lenguaje, de prejuicios y de emociones. ¿Cómo terminar con algo que está tan presente en todo? ¿Acabamos con la humanidad y empezamos todo de nuevo? ¿Por qué? Si al final tú, yo, nuestros amigos, nuestros papás, la señora del almacén y el hincha del equipo de fútbol, todos somos seres humanos. De eso no hay duda. Todos somos iguales.